Zamora debe su carácter y su esencia, al igual que otras ciudades castellanas, tales como Toro o Tordesillas, a su privilegiada situación estratégica. La proximidad del río Duero, lo abrupto y escarpado de su perímetro, le otorgan una posición defensiva idónea para el asentamiento humano desde los tiempos más remotos. Sus orígenes han sido siempre asociados al hábitat romano Ocelo Duri y también a la ceca visigoda de Semure. La ciudad medieval debe su fundación a la iniciativa del rey leonés Alfonso III, que la repuebla en el 893, otorgándole carácter de capital del reino y dotándola de palacios, baños y muralla. La ciudad se originó sobre los riscos del extremo occidental, que proporcionaban una eficaz defensa, y se extendió posteriormente hacia el este, obligada por la topografía. En la Edad Media, Zamora fue conocida como la Bien Cercada, alcanzando sus defensas una fama que murallas hoy tan reconocidas como las de Toledo o Ávila no tuvieron entonces. La defensa de la ciudad era su principal cometido en un contexto de guerra permanente, primero con Al-Ándalus y después en múltiples sublevaciones y conflictos dinásticos. Estos muros fueron testigos de episodios tan famosos como la Jornada del Foso, en el año 901, o la muerte del rey castellano Sancho II por el hierro de Bellido Dolfos. Pero la función de las murallas que antaño cercaban nuestras ciudades no era exclusivamente militar, sino también fiscal e higiénica. Conocido es que sus puertas hacían las veces de aduana y en ocasiones de filtro para evitar la entrada de pícaros y apestados. La muralla juega un papel activo en la organización del espacio urbano. Se convierte, junto a la parroquia, en el principal elemento dinamizador dentro del urbanismo medieval. Las murallas de Zamora en la actualidad conservan restos de 3 recintos. Esto no quiere decir que no hayan existido otros intermedios. El primero abarca la llamada Ciudad Vieja, desde el espolón occidental hasta la actual Plaza Mayor. Es la parte más alta de la ciudad y el recinto que más restos conserva. El segundo se extiende hacia el este, partiendo de la puerta de Doña Urraca, llegaba hasta la avenida de Alfonso IX y la bajada de San Pablo, desde donde seguía hasta conectar de nuevo con el primer cinturón en la actual Plaza Mayor. El tercer recinto parte del anterior y baja a encontrarse con el Duero, por cuya orilla discurre hasta enlazar con el primero a la altura de las Peñas de Santa Marta, tras rebasar el Puente de Piedra. En conjunto, los 3 recintos sumaban 5,5 kilómetros de murallas que delimitaban la población hasta épocas bien recientes. De esa longitud, solo se conserva una pequeña parte. La muralla ha sido siempre un elemento vivo, en constante transformación. A través de los deterioros, reparaciones y especialmente de las ampliaciones que ha sufrido a lo largo de su existencia, nos es dado a conocer no solo su historia, sino también el urbanismo que determina. Conocer y entender adecuadamente la primitiva configuración de la ciudad y sus murallas no sería posible sin el estudio de los escasos documentos gráficos antiguos que se conservan. Hay que destacar el gran valor de este dibujo panorámico de Zamora, fechado en 1570, obra de Antón Vingaerde, un dibujante flamenco que por encargo del rey Felipe II realizó una colección de vistas urbanas de las principales ciudades de la península. Este dibujo nos muestra, con gran riqueza de detalles, el aspecto de la ciudad y sus murallas en el siglo XVI. También merecen especial atención las fotografías tomadas por Laurent desde el barrio de San Frontís hacia 1865. Nos muestran con total nitidez el estado de la vista meridional del cerro zamorano en ese momento. No está muy claro si este cinturón murario debe atribuirse a la obra de Fernando I, que concede fuero a Zamora en el 1063, o bien a acciones posteriores de Alfonso VI. Comprende en su interior edificios tales como la catedral, el castillo, el palacio episcopal y un importante número de parroquias como las de San Ildefonso, San Isidoro,
San Cebrián, la Magdalena y San Juan de la Puerta Nueva, entre otras. Comenzamos el recorrido por las murallas de este primer recinto en la Puerta Óptima, situada junto a la catedral en el extremo occidental del espolón. Muy cerca están los restos del puente romano, lo que nos hace pensar que esta puerta pudo ser un punto de enlace con la primitiva calzada romana. La proximidad del barrio extramuro de Olivares, de cuya existencia tenemos referencias desde el siglo IX, hace que la Puerta Óptima sea conocida también como de Olivares. Se accede a esta puerta mediante una cuesta en la que todavía se pueden ver defensas recientes, formadas por un muro de mampostería coronado por fusileras. El aspecto que hoy presenta es producto de una restauración de Alfonso XI, sucedida en 1230. Una inscripción sobre la puerta da fe de ello. El arco es de medio punto y cuenta con bóveda de medio cañón al interior, aparejada con buena sillería. A continuación se encuentran los restos de la llamada Casa del Cid. Formaban parte de un palacio bajo medieval. En el siglo XVI, estos muros sostenían una galería de madera, tal como muestra la Vista de Zamora de Vingaerden. Los únicos restos originales de este recinto se encuentran un poco más adelante. Constituyen un lienzo de una mampostería irregular muy desgastada, que conserva un interesante postigo relacionado con la arquitectura militar hispano-musulmana de la zona del Tajo. A partir de aquí, el trazado de la muralla discurría por el Alto del Cerro. Viviendas y tapias de cerramiento han hecho desaparecer los tramos de muralla que allí existieron, sin que aparezca ningún resto de filiación segura hasta la Puerta de San Pedro, de la que una única jamba permanece en la Cuesta del Pizarro. También a partir de aquí, los restos de muralla se confunden entre medianeras y edificios más tardíos. El siguiente vestigio que da fe del trazado murario son los restos de la antigua Puerta de San Cebrián, derruida en el 1726, situada en este punto. Rebasada la iglesia de San Cebrián, se observan modernas obras de aterrazamiento. En la bajada de Santa Lucía encontramos restos de un paño antiguo de muralla con un cubo dispuesto en mampostería mal careada. Desde aquí, la muralla subía hasta la barranquera superior de la Cuesta de Valborraz, para ascender hasta la Plaza Mayor. Dentro de un solar en construcción se observan los restos de un cubo redondo. Es este un tramo difícilmente observable y muy modificado, que hace las veces de medianera entre las viviendas interiores y exteriores. Sobre la Plaza Mayor se realizaron una serie de excavaciones arqueológicas en el año 1984 que sacaron a la luz un lienzo de muralla con un cubo de flanqueo y el foso o cárcava al que se alude en el cerco que impuso a la ciudad Sancho II, quien intentó cegarlo sin resultado. Los trabajos arqueológicos no encontraron restos de la Puerta Nueva, que numerosos documentos sitúan en esta zona. La particular disposición del antiguo consistorio y la alineación de las calles que sobre él convergen sugieren su situación en el lugar que hoy ocupa esta galería porticada. La vista aérea permite comprender mejor la trayectoria que a continuación seguía este tramo de murallas, desde la Cuesta de Valborraz, cruzando la Plaza Mayor para bajar luego a la Costanilla, hasta unirse a la Puerta de Doña Urraca. El aspecto que presenta esta puerta, junto con sus lienzos adyacentes, corresponde al siglo XIII. Se trata de un acceso de arco de medio punto, flanqueado por dos cubos construidos en buena sillería. La puerta se cerraba mediante rastro. La primitiva imagen de esta entrada puede apreciarse en un antiguo grabado. Dos altas torres cubiertas con capacetes rematados en sendas agujas y comunicándose ambas, por encima del arco, con una barandilla que servía de antepecho sobre la puerta.
es curioso comprobar cómo en la vista de Zamora de Biengaerden las torres están rematadas en cubierta piramidal y no en capacetes. Son del siglo XVI el busto e inscripción, hoy sumamente borrosos, que se ven sobre el arco exterior. El busto representa a la propia doña Urraca y la inscripción decía: «Afuera, afuera, Rodrigo, el soberbio castellano». Suponía la tradición que en ese lugar se asomó la infanta para comunicar al Cid que no rendiría la ciudad al rey don Sancho. Desde el arco de doña Urraca, la muralla continuaba bordeando la denominada Ronda de Santa María la Nueva, invadida al exterior desde época reciente por edificaciones, que ocultan a su vez la visión de 3 cubos redondos. Tras otro cubo similar, libre de construcciones, se llega a la bajada del Paseo de San Martín de Abajo, donde hasta 1908 se abría la puerta del mismo nombre. De ella no se conserva ningún resto, pero sí su función como vía de acceso a la ciudad antigua. A continuación, se suceden lienzos con más cubos redondos, de los cuales uno conserva 2 piezas de hierro que servían para sostener antorchas de iluminación. Muy próxima a ellos, llama la atención una torre de planta rectangular arcaizante, cuya forma no guarda relación con los cubos limítrofes. Ya en la cuesta del Mercadillo, se destacan los restos de la puerta del mismo nombre, que hace alusión al antiguo mercado medieval que se celebraba en el espacio adyacente. Es conocida su traza, se solucionaba en un arco de medio punto, como muestra este dibujo. Esta puerta fue alevosamente derribada en 1925. De su anterior existencia, hoy es testimonio un cubo de flanqueo con planta en D, que conserva parte de la escalera de subida y restos de la bóveda de medio cañón que aparejaba el acceso. Desde aquí, la muralla presenta un lienzo que bordea la peña hasta rematar en otro cubo redondo, conocido como el Sillón de la Reina. En 1967 se vino abajo por fallo del asiento rocoso, siendo posteriormente restaurado. Siguiendo este tramo, nos encontramos con el evocador Portillo de la Traición, elemento que ha estimulado la imaginación popular, que lo identifica como el lugar por donde entró Bellido Dolfos, perseguido a uña de caballo por el Cid, tras asesinar al rey don Sancho. Tapiado durante largo tiempo, se abrió en los años 40 de este siglo. El arco es de medio punto y se integra en un paramento de sillería a escuadra, restaurado junto al cubo antes mencionado. Siguiendo las murallas, llegamos a la parte inferior del castillo. Esta construcción militar aprovecha un recodo que hace la cerca en el espolón occidental, de manera que el castillo y el trazado exterior de la muralla se confunden en este punto. De entre estos lienzos inferiores del castillo, debemos destacar los restos de la Puerta de Santa Columba, documentada en 1168, aunque su actual estructura es más propia del siglo XIII. Es de arco apuntado sobre impostas a bisel y bóveda de cañón al interior. Se integra en un paramento de buena sillería. A la izquierda se aprecia el talud que hace el alambor, seguramente obra del siglo XVIII. A continuación del castillo se suceden una serie de paramentos, algunos con plantas de 3 dientes de sierra, fabricados en su mayoría en mampostería. Los merlones que los rematan recuerdan a los rehechos en la muralla de Lugo en 1837. La proximidad a la Puerta de Olivares hace que demos por concluido el recorrido por el recinto 1. Resulta interesante retroceder y recorrer desde el aire estos últimos tramos, desde la subida de San Martín. Los 2,5 kilómetros de murallas de este primer recinto encerraban en su interior una ciudad de más de 25 hectáreas.
una superficie poco acorde con la demografía y el grado de urbanismo de los reinos cristianos en el siglo IX. De ahí que se atribuye a la Zamora de Alfonso III una extensión mucho más limitada. Son varios los autores que han propuesto la existencia de un recinto previo, al que llamaremos recinto cero. Un recinto más reducido desde la zona del castillo hasta los alrededores de la iglesia de San Ildefonso. Definir con exactitud su límite occidental es una tarea difícil. Analizando la disposición de algunos restos y la topografía, podemos reconstruir el trazado de la muralla en esta zona. La puerta de San Pedro puede darnos una pista. Sus restos constituyen un eslabón aislado de la muralla del primer recinto, difícil de relacionar con los tramos cercanos. Otro tramo de la muralla del primer recinto cruzaba el convento del Tránsito, bordeando el escarpe, hasta enlazar con este recinto primigenio en el punto señalado por un probable resto de lienzo. Todo parece indicarnos la existencia de un tramo de muralla que avanzaba por esta zona de la ciudad en dirección a los actuales jardines de San Martín. Solo restan unos pocos metros para contactar con la muralla que discurre por la otra vertiente, precisamente junto a la ya mencionada torre rectangular de formas arcaizantes y rematada en almenas puntiagudas. Su pertenencia a este recinto más antiguo explica su forma como primitivo cubo de esquina. La construcción del segundo recinto data del siglo XIII. Lo que se conoce como Ciudad Nueva es consecuencia del crecimiento que experimenta Zamora, debido al establecimiento incesante de artesanos, tenderos, menestrales y comerciantes. La muralla de este recinto partía del cubo derecho de la puerta de Doña Urraca. Bajaba por la costanilla de San Bartolomé hasta la desaparecida Puerta de la Feria, continuaba por la cuesta de San Sebastián, la Ronda de la Feria, y doblaba en la travesía de Santa Ana. A partir de este punto, la muralla describía un amplio arco. Discurría por las rondas de San Torcuato, Alfonso IX y Portugal hasta la bajada de San Pablo. La ausencia de escarpe en esta zona se compensaba reforzando la muralla con numerosos cubos semicilíndricos. El segundo recinto, y en concreto este tramo descrito, es el peor conservado de todo el conjunto de cercas zamoranas, al haber sido el que más ha acusado el crecimiento posmedieval. De sus muros y cubos solo quedan fragmentos aislados, como el que nos encontramos en la travesía de Santa Ana. Se trata de un lienzo en sillería bien escuadrada. Este fragmento nos muestra la altura y las características de gran parte de los muros de este segundo recinto. Contiguo a estos muros, sobre los que vemos las marcas de los canteros, se encontraba la Puerta de Santa Ana, derribada en 1914, y la Alhóndiga o almacén de trigo. Un poco más adelante, siguiendo la calle del mismo nombre, podemos ver otro pequeño tramo. Aquí la muralla giraba levemente para seguir por la Ronda de San Torcuato. En este tramo se abrían las puertas de San Torcuato, Santa Clara y San Pablo, todas desaparecidas. Puertas que daban acceso a las calles del mismo nombre, convergentes las tres en la Plaza Mayor. Mención especial merece la hermosa Puerta de Santa Clara, de cuya forma son testigos estos grabados. En este podemos ver su estado durante el derribo en 1883. En este otro grabado podemos ver el arco apuntado de la puerta y una esbelta torre pentagonal, tal vez producto del siglo XIV.
encontramos un lienzo muy rehecho que dobla hasta la ronda del degolladero. Allí se conserva un torreón de planta cuadrada, el cual se ve representado en la vista de Zamora de Vingaerden. Desde aquí, los lienzos de muralla en mampostería se apoyan nuevamente sobre las peñas, que proporcionan un buen asiento y una mejor defensa. Se observa la existencia de un adarve y de una tronera de ojo de cerradura para artillería que nos remite al siglo XV. Tras suceder un saliente en espolón, la muralla se retranquea en un cuerpo de fábrica muy modificado. Este presenta en su extremo una serie de merlones puntiagudos que nos dan la certeza de contemplar lienzos originales de la muralla. Como telón de fondo a todo este tramo, modernas construcciones se yerguen orgullosas, empequeñeciendo los venerables muros. El segundo recinto cruzaba más adelante la Cuesta del Caño, donde se abría la puerta del castillo de San Andrés, de la que solo quedan escasos vestigios. Ya al otro lado del imponente Seminario Mayor, la línea de la muralla es la que marcan las traseras de las casas que cierran por el sur la plaza de Santa Eulalia. A partir de aquí el lienzo se pierde. Según la interpretación hasta ahora aceptada, enlazaría con el primer recinto hacia la mitad de la cuesta de Valborraz, donde se encontraría la puerta del mismo nombre. Sin embargo, ese brusco descenso de la muralla es difícil de defender. Derribos recientes de solares colindantes han puesto de manifiesto que la muralla cambia de dirección y apunta hacia el noroeste. Es esta una disposición más lógica, pues se adapta a la topografía de los laterales de la cuesta de Valborraz. Las curvas de nivel más elevadas se unen en lo alto de esta cuesta, donde se encuentra el antiguo consistorio. Es este el punto más probable de ubicación de la puerta de Valborraz, cuyas estructuras además servían de unión con el primer recinto murario. El tercer recinto seguramente es consecuencia de las obras de fortificación descritas en la crónica de Alfonso XI, en la cual se dan noticias sobre reformas en las cercas de Toro y Zamora para el año 1326. Tal vez la situación de guerra civil que se vivió a finales del siglo XIII y principios del XIV en Castilla puso de manifiesto el aislamiento del puente de piedra con respecto al resto del sistema defensivo y la necesidad de ligarlo a la ciudad. Este recinto partía desde el segundo recinto en la ronda del degolladero para dirigirse en dirección sur hacia el río Duero. En la actualidad, la muralla, construida en buena sillería, hace de muro contenedor, sosteniendo la calzada de la aludida avenida del Mengue y de la avenida de Vigo. De aquí continúa un lienzo en mampostería coronado por un parapeto con aspilleras para fusil del siglo XIX, quizás obra de los franceses que ocuparon Zamora en 1813, durante la Guerra de la Independencia. El cuerpo de fábrica aquí es cortado por el trazado de la actual avenida del Mengue, para después continuar a lo largo de la orilla del río hasta las peñas de Santa Marta. En la actualidad, la muralla, construida en buena sillería, hace de muro contenedor, sosteniendo la calzada de la aludida avenida del Mengue y de la avenida de Vigo. En este tramo, junto al río, se conservan muy deteriorados los restos de la Puerta de Toro, cegada en gran parte, y en su interior se abre este pequeño portillo.
Más abajo nos encontramos la puerta de Tajamar, también cegada. Se accedía a ella mediante una rampa semejante al tajamar de un puente, hecho al que con toda seguridad se debe su nombre. Tal y como muestra Biengaerden, en 1570 se encontraba rematada por una especie de espadaña. Rebasado el puente, la muralla continuaba con un tramo coronado por almenas, hasta llegar a los pies de las peñas de Santa Marta, donde finalizaba. Justo en el extremo se distingue la desaparecida Puerta del Pescado, que conectaba el interior de esta cerca con el vecino barrio de Olivares. La fotografía de Laurén nos la muestra también en su ubicación original. Esta puerta fue reformada en tiempos muy recientes, al abrirse la carretera de Villacastín a Vigo. En la actualidad se encuentra en la bajada de San Martín, cumpliendo una función bien diferente. El puente era una de las principales vías de acceso a la ciudad y formaba parte de su sistema defensivo, para lo cual estaba convenientemente fortificado. Es conocido desde el siglo XIII, aunque se ignore en qué momento se levantaron las torres defensivas que controlaban el paso del Duero. Este sería su aspecto en el siglo XVI. Gracias a este grabado, podemos observar cómo era en 1905 una de sus puertas fortificadas. En las fotografías de Laurén también pueden apreciarse las torres y arcos. El castillo es sin duda la parte mejor conservada del primer recinto y merece ser tratado con detenimiento. Su origen está ligado al de la ciudad. Se le menciona por primera vez en 1273. En la documentación se alude a él como Alcázar Real, pues no en vano el monarca nombraba tenientes, cuya principal misión era velar para que los súbditos zamoranos se mantuvieran fieles. El castillo se compone de un recinto interior de curiosa forma romboidal, seguramente consecuencia de adaptarse al terreno. Este se encuentra rodeado de una barbacana y un foso que se salvaba mediante un puente levadizo. La puerta conserva un interesante repertorio de elementos defensivos originales, difíciles de encontrar en conjunto. Observemos sus puertas forradas de metal, para evitar que un atacante inoportuno las incendiase. Fijémonos en las poleas que antaño izaban el puente. Contemplemos el elemento de defensa vertical que es el matacán. Destaquemos también las aspilleras de fusil que coronan toda la barbacana, lo que nos está indicando un uso militar del castillo hasta mediados del siglo XIX. No podemos dejar de ponderar la majestuosa visión que produce el edificio catedralicio, erigiéndose rotundo sobre el cerro zamorano. La célebre catedral de San Salvador, comenzada en 1151, ocupa un lugar de honor dentro del grupo románico de los cimborrios del Duero. Sin embargo, llamamos la atención sobre su torre, pues también sirvió para que se encastillaran facciones medievales poco conformistas. Tenemos noticia de que en 1393 el escudero Nuño Núñez, al servicio del duque de Benavente, se apodera del castillo y la mencionada torre campanario. Solo tras arduas negociaciones, los insurrectos depondrían su actitud.
Allá en Castilla la Vieja, un rincón se me olvidaba. Zamora tiene por nombre Zamora, la bien cercada. De un lado la cerca el Duero, del otro Peña Tajada, del otro 26 cubos, del otro la Barbacana. Parece que las murallas y sus puertas se conservaron bastante bien hasta el siglo XIX. Tras la desaparición del carácter de plaza fuerte en 1869, se inicia un proceso desamortizador por el que las murallas pasan a manos de particulares. Para su destrucción no faltaron pretextos. Se argumentaron necesidades de higiene, de urbanización o el supuesto estado de ruina en que se encontraban. El rápido crecimiento de la ciudad, la especulación, las necesidades del tráfico moderno hacen que la marea destructora llegue hasta épocas muy recientes. En 1967 se derribaron en medio del beneplácito popular los últimos cubos en pie junto a la antigua Puerta de Santa Clara. Hoy día la situación es otra. La corriente imperante de mayor sensibilidad hacia el patrimonio histórico ha propiciado una nueva fase de restauraciones e intervenciones en las murallas. Sus frutos son patentes, por ejemplo en las Peñas de Santa Marta y en la Bajada de San Martín. El proyecto para la liberación de la muralla de la Avenida de la Feria y el plan director de las murallas de Zamora, fomentados por las administraciones locales y autonómica, apuntan en la misma dirección. No es posible, ni quizá deseable, retroceder en el tiempo. Pero ciertos hechos del pasado reciente pueden y deben enmendarse.